a la empresa. Bien. Ahora la entrega, vamos a hablar. La entrega va a ser para el viernes. La última clase que tenemos antes del parcial. ¿Y la entrega cómo es que la hacemos? ¿Tenemos que La, entregar? la entrega por más que hay un espacio en EVA, pero el espacio en EVA lo pusieron con el tiempo de Montevideo que vence hoy, ¿sí? A las 0, pero nosotros les habíamos planteado hacerlo hasta el viernes, o sea, el viernes 30, y este viernes de ahora, hasta las 23:59. ¿Sí? Y ahí yo les voy a pasar un mail, igual Ana Correa también va a publicar en las redes del TAC para que se acuerden, ¿sí? El mail y la fecha. Así que Ahora se el entrega este mail, viernes. sí, exacto. ¿Y el mail usted lo pasa ahora por la clase? Sí, sí, yo ya se los paso acá por la clase. No, el mail yo se los paso, se los voy a pasar ahora, pero también lo va a publicar Ana y también le voy a pedir, si ustedes seguramente tienen algún grupo de clase o algo de WhatsApp o algo, poner el mail ahí para que todos los demás compañeros también lo tengan, alguno que no venga hoy o algo. Mía. Profe, ¿cómo está? Bien, dime. Tengo unas preguntas sobre el trabajo de campo también. Sí, dale mientras esperamos a los demás compañeros. Nuestra empresa es tipo la empresa que elegimos, ¿no? Un ente público. Mm, Entonces, en el ramo que ponemos, ente público, Sí, puede ser de público, gobierno, gubernamental, no sé cuál eligieron, pero sí, el Instituto de Colonización. bien, sí. Bien, después tengo otra. Porque yo no me pude conectar la clase del martes pasado. Y me Sí, dijeron que la entrevista no iba como pregunta y respuesta, que nosotros la teníamos que redactar en tercera persona. claro, el trabajo sí, el trabajo lo tienen que redactar ustedes, ¿sí? Como redactando, bueno, la empresa tal fue fundada se dedica a... Claro, ¿sí? entonces las preguntas yo se las hago a alguien, pero no van escritas como pregunta y respuesta. No, las preguntas son para que ustedes obtengan la información que ustedes necesitan para armar el trabajo, ¿sí? Pero no, Ah, lo que nosotros no pretendemos es que ustedes agarran y pongan, no sé, ¿a qué se dedica la empresa? Y abajo responde. ¿A qué tanto? Se dedica, si no una transcripción, pregunta, respuesta. Esos papeles de trabajo son de ustedes que en base a la información, como ustedes pensaron armar el trabajo, planificaron las preguntas para hacerle a la empresa, al gerente de la empresa, a quien le hayan hecho. ¿Sí? Y de ahí es como ustedes arman el trabajo. ¿Sí? bien. Pero básicamente es una redacción que ustedes hacen en tercera persona contando a qué se dedica, cuándo fue fundada, un poco de historia, eh, cuántos empleados tiene, dónde está ubicada, ¿sí? Pero es ¿Y la todo como una introducción? redacción un cuento que ustedes le estuvieran contando, podríamos decir, a alguien que no conoce para nada la empresa. Después lo que Bien. son preguntas y respuestas, eso puede ir como anexo, ¿sí? Pero no dentro del cuerpo del trabajo, sino como un anexo al final para la transcripción de las preguntas. ¿Y la introducción? Ahí ponemos tipo por qué la elegimos y eso. Exacto, sí, igual recuerden que esta primera parte no tiene por qué tener toda la estructura como la parte del trabajo No, final, no, como está la parte... pero como Tatiana, la otra profe, nos dijo que podríamos ir haciéndola por las dudas. Sí, pueden poner, Está. digamos, una introducción y fundamentación de por qué eligieron la empresa, la elegimos por esto. Y Sí, eso después cuando también. tengamos el tema, ir agregándole cosas. Claro, después que tengan el tema, ahí es donde ustedes van a pulir, digamos, realmente el trabajo final. Bien. Y la entrega ya dijo. ¿Y la carátula? ¿La carátula es libre o tenemos que cumplir con alguna norma? La carátula sí que tenga el nombre y cédula de todos los integrantes, Ok. ¿sí? Y por ejemplo, que diga Administración y Gestión de las Organizaciones 2, Ajá. 2022, el año, el nombre de los docentes, y por ahí. Pero principalmente, y el nombre de la empresa puede estar, ¿sí? Pero principalmente sí o sí lo que tiene que estar es el nombre y apellido de todos los integrantes con la cédula,
eso sí o sí. Bueno, el grupo que sería Cure y el año 2022, eso fundamental. Está. Perfecto, Después le profe. pueden poner imágenes, no sé, alguna foto de la empresa o algo, del logo, no sé. Y esta sí es la última. Dale, dale, tranqui. Nosotros le hicimos, y tipo, en la encuesta hicimos una pregunta que decía que cómo era la estructura organizativa. ¿Eso está Sí, bien? ¿Preguntarlo? y esa pregunta puede estar bien para presentar un poco la empresa O y si sea, quieren no me estoy presentar. metiendo en ningún tema. Y en realidad podrías si elegís, no sé, el de flujos de Mixdoor y qué tipo de configuración tiene. Pero también es básico, digamos, por ejemplo, también para planificación estratégica o para implementación y ver cuál es el diseño, la estructura que tiene para los elementos de, o sea, organización capaz, si estoy aplicando Está. la unidad temática. Es como muy específico, pero también parte general que puede mostrar un poco cómo está estructurada la empresa, ¿sí? O sea que puede ser específica un tema, puede ser en general para que ustedes presenten, no sé, el organigrama como introducción de presentación de la empresa. Muchas gracias, profe. ¿Vale? Después creo que estaba Andrea, después Melissa y después Mele. Andrea. Yo iba a preguntar, al redactar se puede poner, por ejemplo, títulos, porque, por ejemplo, Si como las tiene que personas tener títulos, que subtítulos. Sí. está ese, títulos y subtítulos para identificar de qué se trata cada Exacto, exacto. descripción. La misión, Exacto. la visión, y eso también está, Si las está en eso. incluyeron, eso sí. Pero eso sí, fundamental, ¿no? Títulos, subtítulos, eso sí. Sí. Piensen como que tuvieran, ¿vieron cuando ustedes leen un libro? ¿Sí? Que tienen como una introducción, después tiene como los títulos, subtítulos, especificando de qué van a hablar en cada uno de los párrafos, básicamente, diferentes, como separando. Melissa, Y ¿estaba Melissa primero? no, sí, 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 perdón, perdón. Yo tengo una consulta. Para la entrega de ahora, en Sí. realidad viene siendo la transcripción de la entrevista nomás, la que viene ahora. No, no la transcripción. La transcripción de la entrevista no. Lo que tienen que Ok, hacer es redactar ustedes en tercera persona contándole a alguien que no tiene ni idea sobre la empresa. está Pero no es perfecto. pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta no. Recuerden, eso de las preguntas que ustedes hicieron y la información que ustedes hicieron es un papel de trabajo de ustedes que les sirve para armar el trabajo. Pero no pretendemos que ustedes se entreguen. Va a estar mal, van a tener un puntaje muy bajo si hacen eso porque no es eso. Lo que nosotros queremos es que ustedes presenten como un trabajo académico redactando, ¿sí? Contando, como te digo, bueno, no sé, podría arrancar así. La empresa fue fundada por Carlos Suárez en el año tanto, en el principio se dedicaba a determinado rubro. Es como que ustedes estuvieran, ¿sí? Contando, ¿sí? Y no una transcripción pregunta-respuesta, pregunta. Perfecto. Después otra consulta sobre la fecha. Vi en Eva que había como un lugar para subirlo y que decía que la fecha límite creo que era hoy en la noche o mañana. Exacto. En la noche. No, En esa pero no, fecha ya la subimos. sí, digo, nosotros les vamos a dar hasta el viernes, ¿sí? El que ya lo tenga pronto y lo quiere subir ahí, lo sube tranquilamente directo. Pero el que quiera tener tiempo hasta para que pongo ahí, ¿sí? Hasta el viernes a las 23, ¿sí? Pongo acá, plazo, vamos a poner acá en el plazo de entrega de primera parte del trabajo de campo, viernes 30 del 9 hasta las 23:59. ¿Sí? Y el mail se los pongo ahí. ¿Sí? Plazo de entrega, primera parte, ahí del trabajo, hasta el viernes 23:59 y lo mandan a ese. Está perfecto, lo ¿Sí? mandamos por ahí. ¿Y en lo de Eva hay que subir algo si lo mandamos a ese correo? No, si lo mandan por acá, el correo ya está pronto. Está El que perfecto. lo quiera Muchas subir, gracias. el que lo quiera subir hoy, ya lo tiene terminado y quiere subirlo a Eva, lo sube. Melanie. Hola, ¿qué tal? Buenas. Tenía una consulta porque, nada, tenemos el organigrama y ¿Mm? es bastante hacia los costados, o sea, eh, es bastante desarrollado hacia los costados. Entonces, no sabíamos si lo podíamos poner de forma horizontal
o más chiquito, porque creo que tipo si lo ajustamos a lo que es la hoja, o sea, se vería como, no sé, pixeleado y muy chiquito. Entonces no sé si Bien. lo podemos poner de costado de forma vertical. Ahí, si lo quieren presentar de forma horizontal, si no lo pueden ajustar, sí, lo pueden presentar, lo único que dejen solo una hoja, ¿sí? Dale, Sin texto, digamos, digamos, una hoja sola para el organigrama sin texto, porque si no queda bien que quede, digamos, digamos la hoja horizontal. sí, Vieron sí, que ustedes igual la pueden, en el Word pueden poner, o en el PDF, según como lo hagan, pueden poner algunas hojas que sean horizontal y otras vertical. ¿Sí? dale, Por lo genial, tanto, gracias. dale. Después, Daniela, levanta la mano. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que voy a repetir una pregunta que ya hicieron, pero justo se me cortó el Zoom y no pude escuchar. Dale. Quería saber, una compañera hizo una consulta sobre que no es una transcripción, básicamente, de la Exacto. entrevista, y no escuché cuál fue la declaración que dijo usted. Claro, no es, digamos, nosotros como trabajo, no pretendemos que ustedes lo que hagan es digamos, agarre, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Eso, ustedes lo hicieron, esa entrevista, para obtener información de la empresa. Eso es un papel de ustedes de trabajo que puede ir como anexo, pero ustedes tienen que presentarlo con una redacción en tercera persona, ¿sí? Explicando un poco de historia, a qué se dedica la empresa, ¿sí? Pero no es una transcripción, ¿sí? Sí. Perfecto, impecable. Gracias por la aclaración, profe, disculpe. Eso lo dijimos varias veces. No es, digamos, es como un cuento, podríamos decir así, ¿no? Que ustedes le están haciendo a alguien contándole sobre la empresa. ¿Sí? Parecido a veces a los casos que nosotros hemos hecho, así como un cuento, digamos, no una pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Después, Diego, había preguntado ahí algo, voy a preguntar algo hoy. No, nada, el tema de los títulos y los subtítulos, o sea, cuando me dijiste que era, como bien dijiste, un cuento o algo así, dije, Sí. con enunciados, o sea, con el primer enunciado ya dando como una pista de lo que va a decir el párrafo, no veía como que me necesario un título, pero si se puede poner título, mejor. No, 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 títulos y subtítulos puede llevar, por ejemplo, no sé, pensando, ¿no? Podrían poner lo que pasa es que en esta primera parte es muy difícil ya tener título y subtítulo, pero podría ser, no sé, uno que fuera introducción, el fundamentación porque ustedes eligieron la empresa. Otro que fuera presentación de la empresa. Otro que fuera, no sé, estructura de la empresa y ahí presenta el organigrama y qué órganos tiene, por ejemplo. Otro podría ser si lo quisieran agregar o algo, el propósito de la organización y ahí pondrían misión, visión y valores, por ejemplo. No, bueno, muchísimo ¿Sí? mejor igual, tipo, me- mejor en el sentido de, por ejemplo, el tema de poner el título de introducción, subtítulo de introducción, estructura que mencionaste está bueno. Dale, muchas Exacto. gracias. Ustedes ármelo, digamos que quede una presentación prolija. Muchas veces, como ustedes lo ven en los libros o algo, bueno, así. Déjenme buscar a ver si encuentro alguno del Profe, año. Sí, dime. ¿y el tipo de letra y eso, tiene que ser alguna en especial o puede tener color y esas cosas? Colores, no. Yo te diría, Mm, en los En trabajos, letra negro. negra, negra, Bien. ¿no? Por lo general, eh, puede ser Arial 12, ¿sí? Los títulos pueden estar en tamaño 14, ¿sí? Los títulos 14, bueno, los párrafos justificados, ¿sí? A ver, déjenme buscarles uno del año pasado. A ver acá. Trabajos, primera parte. A ver acá. Dame 2 segunditos. A los títulos tampoco se le puede poner colores. Mm, no, por lo No. general un trabajo académico no lleva colores, así Bien. digamos de los títulos, subtítulos, y eso no. Acá les muestro uno. Denme un segundito que ya les comparto. Eh, por acá.
Avíseme cuando cargue. Ahí se ve, Cargo. profe. Bien, acá por ejemplo es un trabajo que entregaron sobre UTE, ¿sí? Fíjense que acá pusieron el logo del CURE, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la República, el logo de UTE, Administración y Gestión de las Organizaciones y los integrantes, ¿sí? Nombre y sede. Esto fue la primera entrega, digamos, ¿sí? Digamos, inclusive para la entrega no es necesario que tenga un índice, que tenga todo eso, en primera instancia todavía no, ¿sí? Después, introducción, fíjense, una introducción con un subtítulo, en este caso el título que pusieron, mantuvieron el mismo tamaño de letra, pero en negrita, ¿sí? Con los párrafos justificados, y por eso dice, la Administración Nacional de Usinas y Transmisión Eléctrica es la empresa estatal uruguaya, vieron que es como que está contando, ¿no? Una transcripción de pregunta y respuesta, ¿sí? Fíjense, introducción, después un poco de historia de la empresa, cuándo surgió, cuándo fue creada, cómo fue evolucionando, ¿sí? Después ellos pusieron misión y visión como dos títulos, y después cómo se proyecta a futuro, ¿sí? Y los valores. Esto fue, por ejemplo, una entrega del año pasado, que estaba, del año pasado no, del otro creo que fue, que estaba muy, muy prolijita. ¿Sí? Esto es lo que se espera que ustedes entreguen. ¿Sí? Ahí aclara un poco más, capaz, tener una idea. ¿Sí? Sí, sí, está bueno. Dale. Bueno, esto es más o menos lo que ustedes tendrían que hacer para esa primera entrega. Fíjense que los párrafos, ¿sí? Con un interlineado simple, digamos justificado, no todas las letras corridas, ¿sí? Una buena separación, digamos, entre el título y los párrafos, ¿sí? No todo un párrafo que ocupe toda una carilla, ¿sí? Sino si vamos cambiando de temas, ¿sí? O, bueno, vamos separando los párrafos. Más o menos eso es lo que se espera del trabajo. Bien, entonces, plazo de entrega del trabajo, primera parte, viernes 30 hasta las 23:59, tienen para enviarlo al mail, ¿sí? Que les pasé ahí, antacure@gmail.com. Lo va a publicar Ana, digamos, para que recuerden el plazo y eso, por si alguno no vino, pero también les pido, si alguno que están en el grupo ese de WhatsApp de la materia o de la generación o algo, si se animan a copiar esto y pegarlo, ¿sí? Genial, así algún compañero que no haya podido venir o algo se entera. Bien, preguntas sobre algo más sobre el trabajo, si no nos ponemos ya a hablar un poquito de clases presenciales y después ya seguimos con la práctica. Sí, una pregunta más que nada con el tema de los integrantes. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos integrantes, creo que de, no sé si Minas o de Maldonado. Nosotros los ponemos igual, ¿no? Nombre, Sí, sí. apellido y cédula y ta. Ustedes lo van a ver. Exacto, exacto. Sí, dentro del Ta. CURI lo pueden hacer con estudiantes de diferentes sedes. Eso no hay Bien. Y por el tema de los integrantes, ¿el número era el mínimo? ¿O no, no hay mínimo? de 5 a 8. De 5 a 8. Está bárbaro, mejor. Mínimo 5, máximo 8. Luciana. Hola, profe. Buenas. Nosotros ya hicimos el índice. ¿Está mal Perdón, que lo pongamos ahora en el trabajo o se escucha mal? sí, se cortó un poquito, pero ahora se escucha bien, ¿no? Bueno, te decía, y está mal que pongamos el índice, porque nosotros lo habíamos hecho para esta primera entrega, pero no sé si está mal que lo pongamos o No, lo no, no, dejamos no, no igual. está mal. Lo que pasa es que no vas a tener casi nada en el índice hasta que después completen realmente, porque esta primera parte, como yo digo, son 3 páginas, ¿sí? Pero si ya lo tienen hecho, no hay problema que lo entreguen con índice. Está Igual creo bien, que sí, Word también. en Sí, realidad no tiene casi nada, pero lo pusimos porque para que ya nos quedara, porque después es solo autorizarlo, no sé si igual lo sacamos, no hay sí, problema, pero por eso, no, por eso digo, Luciana, está perfecto.
¿Sí? Si ya lo tienen autogenerado con el Bien. Word y después lo va actualizando, no, cero problema. Bien, gracias. Bien, alguien había hablado ahí, pero no sé qué. Evelyn. Profe, yo tengo una duda con respecto a las normas, APA. En realidad, ahí dice, en las normas dice izquierdo sin justificar. O sea, hay que hacerlo justificado, porque en las normas yo las leí y está como alineado izquierda sin justificar. No, digamos, los trabajos tienen que estar, ¿sí? Una cosa es cómo yo hago la cita y otra cosa es, ¿sí? Porque las normas APA lo que te hace es cómo presentar las citas dependiendo de qué estás citando, si es una página web o si es Bien, solo eso, una entonces no hay que revista. guiarse con eso para todo el No, trabajo. después lo que tiene que ver con la estructura del trabajo, sí, Sí. tienen que ser los textos justificados. Está, impecable, era eso. ¿Sí? Una cosa es justificar en base a de dónde obtuvieron esa información y otra cosa es el formato justificado de vos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Si no, hablamos de clases presenciales. ¿Sí? Les aviso, 33 y Minas, que todavía estaba los horarios por confirmarse de la clase presencial, ¿sí? Del sábado 1. ¿Sí? Les paso por acá por el chat, ¿sí? 33 va a ser el sábado 8:30 y en Minas a las 14. Esos fueron los horarios que me pasó Tatiana, ¿sí? Que coordinó con Cecilia en 33 y con Andrea en ¿sí? Ahí van a tener la clase presencial, que la clase presencial lo que es evacuar todo dudas, ¿sí? Para el parcial, y también ahí lo que vamos a estar haciendo seguramente entre el viernes y sábado, ¿sí? Estar haciendo lo que es la revisión 2019, que va a ser muy similar la estructura, prácticamente igual la estructura, ¿sí? Que ya la tienen subida al parcial 2019. ¿Sí? Eso entonces, ahí como información de las clases presenciales en las dos sedes. Después, a ver si me falta algo más. Ya hablamos del trabajo, ya hablamos a dónde mandarlo, plazo, hablamos de las clases presenciales. Bueno, después en Maldonado, pongo acá. ¿Sí? La clase va a ser el sábado. Clase sábado de 8 a 10 en principio. ¿Sí? Maldonado. Bien, entonces, ¿alguna duda más de trabajo o algo sobre las clases presenciales y eso? Si no, arrancamos a trabajar, así podemos terminar la unidad temática 5. Profe, Sí. tema control. ¿Sabe cuándo van a dar los resultados? No nos han dicho nada todavía. Todavía no sabemos. Bien. Cuanto sepamos alguna información o algo, se los vamos a estar comunicando. Pero por ahora no nos han dicho fecha todavía de publicación. Por lo general nos avisan, se publicaron los resultados y ahí les avisamos. Seguramente, si no tenemos, bueno, ahora no nos vamos a ver porque nos vemos el viernes y sábado, pero después ya no nos vamos a ver, pero cualquier cosa lo publicamos por Ana, que les avise. ¿Sí? O si no, estén atentos cada tanto entrando a la página. Bien, vamos entonces a la práctica. Profe. Estuvimos trabajando, ¿sí? Dijo que estemos atentos a la página, ¿se refería a la 9? Ahí va, Perdón, que se me cortó, ¿cómo? ahí va. Ah, bien. Bien, yo les había pasado este cuadrito para completar, digamos, con estas, aparte de todas las decisiones que fuimos identificando, yo les había pasado con estas que ustedes habían mencionado. Habíamos hecho el ejemplo para cuando decidió armar el laboratorio en su garage, que habíamos dicho que era no recurrente, puntual, en este caso
estratégica, y yo les había pedido que trabajaran con las demás opciones. ¿Sí? A ver, cuéntenme cómo les fue con este CEPI. El caso de proveerse de agricultores locales. Puntual, me parece. Puntual, ¿sí? Por lo menos en lo que tiene que ver a la primera vez, ¿sí?, que tomó la decisión de elegir, bueno, estratégicamente, ¿no?, en cierta forma, y además que esos proveedores garantizan en cierta forma las características diferenciadoras de su producto, ¿sí? En este caso también estaríamos hablando, por lo menos en la primera vez o la primera oportunidad, ¿sí?, sería puntual. En la primera, digamos, oportunidad que ella decidió, bien. En este caso, si es puntual, estaríamos hablando de que se trata de qué grado, qué tipo de estrategia a nivel de... Estratégica. Estratégico. Estratégica, ¿sí? Recuerden que siempre que estamos hablando de estrategias puntuales no recurrentes, por lo general son asociadas a una decisión estratégica, ¿sí? Luego, si nosotros pensamos que después eso se convierte de forma rutinaria o se convierte, ¿sí?, de forma, digamos, que siempre se provee con los proveedores locales o agricultores locales, ¿sí?, ahí ya pasa o deja de ser, ¿sí?, una decisión puntual, estratégica, ¿a qué? Hacer una decisión ya de tipo, podríamos decir, ¿sí?, recurrente. Pasa a ser operativa también, ¿no, profe? Pasa a ser operativa, perfecto, ¿sí, Mauricio? En este caso, la primera vez, o sea, la decisión estratégica, ¿sí?, o la decisión clave de decir, bueno, me voy a proveer de agricultores locales chilenos, ¿sí?, que tienen productos orgánicos y todo eso, en ese momento, en esa primera instancia, claramente fue una decisión puntual estratégica para fortalecer la ventaja competitiva que busca ICA, ¿no? Pero después, ya que en las próximas o en las siguientes oportunidades pasa a ser una decisión recurrente, ¿sí?, algo que es habitual de que me proveo de esos proveedores, ¿sí? Entonces, recurrente, podríamos decir, en las siguientes oportunidades. Y como decía Mauricio, claramente ahí, ¿sí?, pasa a ser una decisión operativa. ¿Sí? Ponerlo un poco más separado, si nos queda ajustar. ¿Sí? Entonces, en la primera decisión, primera oportunidad, sí fue una decisión puntual, concreta para ese caso, estratégica. Luego ya cuando empieza a hacerlo o transformarlo de forma operativa, hacerlo de forma frecuente, digamos, ¿sí?, se transforma en una decisión recurrente o decisión programada, ¿sí?, y es de carácter operativo. Ahora, entrar en un mercado gourmet, ¿sí?, o más gourmet. En ese caso, ¿qué pusieron? Puntual. Yo coloqué puntual. Puntual. Yo ¿sí? puse En este caso puntual también. sí, exacto. Estamos hablando también de otra decisión estratégica, puntual. ¿Sí? En este caso, otra decisión, sin duda, estratégica para definir, bueno, en qué mercados nos vamos a introducir. Perfecto. ¿Sí? Estratégica, entonces. El formato acá. Bien. Ahora, el ingreso a los supermercados. Puntual. Es puntual. Puntual también, ¿sí? Sin duda alguna, también es de carácter, ¿sí?, estratégico, definir, digamos, aparte del mercado gourmet, es muy parecido. Bueno, el mercado gourmet, el ingreso de supermercados son dos decisiones, dos mercados a apuntar. Perfecto. ¿Sí? Claramente la importancia del nivel estratégico para la empresa.
Y luego, la definición de darles un buen margen a los supermercados al momento de tomar la decisión de entrar a trabajar con él. Y también, puntual. También, ¿sí? Quedan todas, básicamente, salvo la de los proveedores, proveerse, digamos, de agricultores locales luego en las siguientes instancias. Las otras, ¿sí?, claramente son de carácter puntual o decisiones no programadas, ¿sí?, o no recurrentes, y de carácter estratégico, ¿sí?, decisiones estratégicas. ¿Sí? Esto lo hicimos rápido porque la idea era que ustedes lo hubieran hecho de deberes. ¿Sí? Esto era el CEPIDE 2, si no me equivoco. ¿Sí? Vamos ahora, ¿sí?, a trabajar con el CEPIDE 3 y el CEPIDE 4. ¿Sí? El CEPIDE 3 lo que nos dice es, analice el impacto de tomar la decisión de vender sus productos en los supermercados. Imagine que hubiera sucedido, ¿qué hubiera sucedido en caso de tomar como alternativa no vender, ¿sí?, en los supermercados o en dicho mencionado canal? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dos preguntas. Una, digamos, ¿qué impactos tuvo para TICA el empezar a vender a los supermercados? ¿Sí? Ahí tenemos que buscar alguna información, ¿sí?, que nos diga qué impacto tuvo para la empresa. Y después básicamente decir, bueno, si no hubiéramos tomado la decisión, ¿sí?, de venderles a los supermercados, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿Cómo le hubiera afectado a la empresa a ti? Eso es para que lo piensen. ¿Sí? Ahora armo grupos, y el que quiera trabajar en grupo lo hace. Y después, la pregunta 4, vamos a hacer las dos juntas. 4 dice, analice la toma de decisiones del armado del laboratorio, o sea, una de las grandes primeras decisiones, o la primera gran decisión que tomó, ¿sí?, para emprender el negocio, y dice, ¿en qué se basó para tomar esta decisión? O sea, ¿se acuerdan que nosotros podíamos tomar decisiones de forma más racionales o decisiones de forma más intuitiva? ¿Sí? Y por acá va un poco decir, bueno, ¿qué la motivó, qué la influyó, digamos, al momento de tomar la primera decisión de armar el laboratorio? ¿Sí? Por ahí la tendrían que pensar un poco. ¿Sí? Vamos a armar los grupos. Ponemos 10 minutos para trabajar en ambos CEPIDES. ¿Cuántos somos? Somos 47, ponemos 8 grupos. ¿Sí? Ahí los dejo que ustedes se unan los que quieran, si no trabajan acá. Son 18 y 4, ¿sí?, y cuarto. Hacemos puesta en común de estos dos CEPIDES. A trabajar, muchachos.
Profe, tengo una pequeña consulta. Sí, dime, María. Yo había colocado como una de las decisiones es dónde vender el producto. Lo puse como muy general y varias veces elige dónde vender el producto cuando van cambiando. Por ejemplo, venden en el supermercado, venden en tiendas gourmet y lo van decidiendo en diferentes puntos. ¿Eso sería recurrente? En ese caso no, porque en ese caso son todas decisiones estratégicas. Diferentes. Pensalo de la importancia que tiene para el negocio el definir los distintos segmentos a atender. ¿Sí? Cuando hablamos algo de recurrente, son decisiones sencillas de, por ejemplo, cómo hago un pedido a un proveedor. ¿Cómo hago para hacer, si tengo un problema con un arqueo de caja, faltó dinero, qué es lo que hago? ¿Sí? Esas son decisiones operativas recurrentes. ¿Sí? No la puedo colocar como recurrente estratégica entonces. No. Si son, ojo ahí, por lo general si es una decisión recurrente es operativo, pero cuando es no recurrente, más que recurrente, pensalo de rutina o de no rutinario, ¿sí? O decisiones que se pueden programar o no programar, ¿sí? Las que sean de no rutinarias, no recurrentes o no programadas, ¿sí? Por lo general están asociadas a lo que son ya más decisiones a nivel estratégico, a diferencia de las otras que son más operativas, como lo que son decisiones programadas, recurrentes sobre la rutina. A veces queda más claro de rutina y no rutina. ¿Sí? Y también en pensar un poco de la importancia que tiene para el negocio. ¿Sí? Por lo general las decisiones que son de rutina, ¿sí? No tienen un impacto fuerte, digamos, son decisiones que se repiten con frecuencia y en general no afectan de manera relevante, digamos, al rumbo de la organización, ¿sí? Como, por ejemplo, podría ser asignar, no sé, la función a un empleado, enviar una comunicación, un memorándum, ¿sí? De un área a otra. Son como más decisiones de rutina. Lo que serían, por ejemplo, ya decisiones estratégicas son decisiones más pesadas, más grandes, que tienen un impacto importante, ¿no? Sí, no sé, como un cambio de pasar a me dedicaba a producir, ¿sí? Y ahora voy a comprar y vender, dejo de producir, ¿sí? Y ahí tengo que hacer una reestructuración a nivel de la organización, crear una nueva línea de negocios, abrir una nueva sucursal. Todo eso son decisiones estratégicas y que son puntuales. ¿Sí? Porque por más que haya abierto muchas sucursales, por ejemplo, cada una va a tener sus particularidades, cada mercado donde va a estar inserta va a ser diferente, y por lo tanto voy a tener que hacer o analizarla individualmente cada una de esas decisiones. Por lo tanto, también es de forma puntual y no recurrente. ¿Se entiende ahí, Matías? Sí, se entiende. ¿Eh? Son todas puntuales entonces las decisiones que encontré. Las que hicimos en el anterior, sí, la gran mayoría eran todas, ¿sí? Y las que habíamos encontrado el otro día, cómo está redactado el caso, ¿no? Y lo que nos cuenta el caso son todas puntuales y estratégicas principalmente. Sí, igual acá abajo que en el CEPIDE 3, lo que nos está pidiendo es análisis de impacto, ¿no? Que tuvo para el negocio. Si lo hizo crecer, si lo hizo aumentar los ingresos. Va un poco por ahí la pregunta. Ahí un poco le pone Julieta también, ¿no? Ya, expandir su mercado, llegando a más gente con precio accesible, haciéndose más conocido. Sol, que preguntabas si para la primera revisión va solo el módulo 1, sí, va el módulo 1 que va de la unidad temática 1 a la 5, que es módulo 1.
¿Está hablando con nosotros, profe? Ahora sí, estaba diciendo que Julieta, Sí, lo que nos había puesto Julieta está genial, ¿sí? Nos puso acá expandir su mercado, llegando a más gente con un precio accesible, haciéndose más conocida, nos protegían de lo más grande, o sea que principalmente todo esto lo podríamos resumir que el impacto que tuvo le ayudó a crecer, ¿no? Un impacto positivo del crecimiento de la empresa. Bien. Ese fue uno de los grandes impactos que tuvo. Después acá pusieron, Elena dice, la decisión de vender sus productos en los supermercados primero acercar a otros consumidores, más allá de aumentar los ingresos, pienso que permitió dar a conocer la marca del producto, claramente, ¿no? Parte de crecer, hacer conocer la marca, también en una parte, ¿no? Si nosotros ponemos acá desde el párrafo 6 al 8, que es un poco lo que nos cuenta de los supermercados, ¿sí? En esta parte claramente nos menciona, ¿no? En una parte que, acá, en esta parte nos dice, nos está dejando buenos ingresos, o sea que está favoreciendo, digamos, también el incremento de las ventas y los ingresos para Tica, ¿sí? O sea que le permitió crecer, le permitió mejorar sus ingresos, hacer conocida, o hacer, digamos, a que se conozca más su marca. Después Guadalupe nos decía, se volvió más conocida, Tica está lo está haciendo muy bien. Elena nos dice, puede ser que haya basado en la intuición. Ah, no, pero ahí ya se fue por la 3. Poder entrar al mercado, lograr competir con empresas mucho más grandes, tener consumidores que le conozcan el producto. En el caso, bueno, y ahora vamos después al caso de no haber tomado la decisión. Los demás, que no pusieron acá por el chat, ¿están de acuerdo? Sí, principalmente yo creo que están desde el párrafo 6 al 8 ahí que nos cuenta, principalmente, resumiendo, lo que le ayudó o el impacto que tuvo la toma de decisiones, el impacto que tuvo esa toma de decisiones de introducir y vender en los supermercados fue que le ayudó a crecer, a mejorar sus ingresos, a hacer conocida, a hacer conocer su marca, llegar a mayor mercado, ¿no? Mayores consumidores. Creo que esos fueron los principales impactos que tuvo esa decisión. ¿Algún otro que haya pensado, identificado otra cosa? ¿No? Bien, entonces, perfecto. ¿Sí? Los compañeros que pusieron ahí en el chat, ¿sí? Básicamente fueron esos los impactos que tuvo. Crecimiento, aumento de ingresos, que se haga conocida la marca, llegar a más consumidores, expandir su mercado. Perfecto. Ahora, después, creo que era acá. ¿Dónde está? Lázaro, ¿sí? También nos hablaba de la segunda parte. ¿Sí? En el caso de no haber tomado esta decisión, bueno, ¿qué le hubiera pasado? Que se hubiera mantenido en el mercado gourmet y quizás en algún otro canal más pequeño, ¿sí? Bueno, acá nos puso, en el caso de no haber tomado la decisión, entrar a este canal, se tendría que haber buscado otro canal por donde poder distribuir los productos sin que las empresas más grandes los pasen por encima, como dice el texto. Bien, pero ¿qué no hubiera generado? Digamos, esto es bastante sencillo, si pudimos identificar todos los impactos. Dale. Perdón. No, Dale, Guadalupe. no hubiese generado el crecimiento que tuvo. Exacto, no hubiera logrado, ¿no? Digamos, sería como todo lo contrario que marcamos recién con los impactos positivos que tuvo. No hubiera logrado quizás crecer, digamos, a ese ritmo y de forma tan grande, no hacer quizás tan conocido su marca, no llegar a esa cantidad de consumidores y por lo tanto también tener ingresos menores, ¿no? O sea, podemos decir, de todo lo anterior, podemos haber dicho que hubiera tenido unos ingresos pequeños o magros y un poco crecimiento, ¿sí? Si no hubiera tomado la decisión. Sería como todo lo que vimos como impactos positivos pensado de forma negativa, en cierta forma, no hubiera crecido tanto, no hubiera generado tantos ingresos, no hubiera hecho conocer la marca, ¿sí? Es un poco de eso lo que apuntaba la segunda parte de la pregunta, ¿sí? Básicamente, si no tomaba esa decisión, los impactos negativos que hubiera tenido, lo que no hubiera logrado. ¿Sí? ¿Alguno más que quiera agregar algo? Era bastante sencilla la pregunta. Bien, pasemos a la 4. La 4 lo que nos decía era analizar la toma de decisiones del armado laboratorio. ¿Sí? En este caso,
esa decisión del armado del laboratorio. Alguien por acá había puesto, a ver, en el chat. Creo que fue Elena. Dijo, puede ser que haya basado en la intuición para tomar decisiones de armar laboratorio, ya que surgió de un sueño que tuvo. Bien, estoy de acuerdo. A ver los demás, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Fue más racional o fue más, como nos dice acá Elena, basado en una toma de decisiones intuitiva, ¿no? En base a ese sueño que tuvo? Y quizás podíamos clasificar dentro, si estén de acuerdo, que fue una decisión intuitiva, ¿dentro de qué? ¿Fue experiencia, buen juicio, sentimientos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran factores que Y afectaban dentro la de toma de decisiones? sentimientos. Perfecto, Micaela. ¿Sí? En este caso también podemos decir que claramente, por lo que nos cuenta en el sueño y eso, ¿sí? Parte de esa decisión por intuición fue mediante los sentimientos. ¿Sí? Melanie, bien, María, claramente. ¿Sí? Porque no nos describe que haya sido un proceso racional, sino que un proceso más de toma de decisiones intuitiva y claramente influida, digamos, en este caso, por los sentimientos. ¿Sí? Cuando nos cuenta del sueño que tuvo antes de crear la empresa del principio. Donde teníamos eso, ¿qué párrafo? Organización de mujeres. ¿En cuál? A ver si alguno se El acuerda. Acá. párrafo 1. El párrafo 2, ¿no? Acá dice. Una noche soñó que cientos de papas de colores. ¿Sí? Cuentas hechas estaban de vegetales. La idea asociacionó tanto que armó un laboratorio en su garage. ¿Sí? Entonces, lo que fue una decisión intuitiva basada en sentimientos. ¿Sí? ¿Los demás? Más o menos habían pensado por ahí, ¿no? Cuéntenos, a ver si alguno se anima. Si no, pasamos a el siguiente. Se pide. Esa pregunta también era bastante breve, sencilla. Pero bueno. ¿No? Bueno. Seguimos con la pregunta 5. ¿No? Hicimos la 4. Sí. La 5 nos dice, de las 4 competencias detalladas en el teórico, como de mayor importancia, ¿cuál aplicó Echenique? ¿Sí? Básicamente, los que habíamos hablado de las 4 factores o componentes o competencias que influyen en lo que es la toma de decisiones era la experiencia, el buen juicio, la creatividad y habilidades cuantitativas. ¿Sí? En este caso, principalmente, ¿qué les parece? ¿En qué se basó Carolina? ¿Fue en experiencia que ella tuviera? A ver, Guadalupe. Profe, ¿puede ser que haya sido en la creatividad por el sueño que tuvo? Bien, por acá también, sí, puede ser. Acá también Elena y Mía también mencionan creatividad. ¿Sí? En este caso, por lo que nos menciona el texto, ¿sí? En el párrafo 2 ahí nos dice, logró un producto comercializable, ¿no? El 2 nos decía acá. Acá. ¿Sí? Ahí nos está hablando un poco eso, ¿no? En base a que logró ese producto comercializable, que no lleva colorantes ni saborizantes, y que además tenía como ingredientes, o sea, muy claro, muy creativo, digamos, los tubérculos nativos chilenos, que prácticamente no se habían utilizado nunca en la industria de este país, lo que llevó a proveerse de esos agricultores. También un poco acá en el 5 creo que nos hablaba de que de la innovación o cómo la ha recibido la gente. ¿A dónde que estaba? Acá, ¿no? La gente percibió una innovación innata dentro del producto, ¿sí? O sea que, en cierta forma, no fue la experiencia, ¿sí? O quizás cómo surgió la idea y cómo se desarrolló la idea, ¿sí? Creo que quizás el factor que mayor predominancia tuvo, como ustedes mencionaron, fue lo que es la creatividad, ¿no? Claramente, la toma de decisiones, o ella como tomadora de decisiones, fue capaz de tener poder captar y entender el problema y verlo de forma más amplia en base a ese sueño y lo que podía ofrecer, ¿sí? Y lograr, digamos, en cierta forma, un desarrollo, digamos, de su negocio
en cierta forma, como de manera única, ¿no? Que desarrolló su negocio y que nadie lo hacía de esa manera. ¿Sí? Entonces, claramente, de los 4 componentes que afectan, ¿sí?, al tomador de decisiones, sin duda alguna, en el caso de Carolina, estamos hablando de la creatividad. Perfecto, ¿sí? Los que mencionaron ahí, creatividad. ¿Algún otro había pensado algún otro factor o algo? Sí, este lo estamos haciendo rápido porque son preguntas que ya el caso, se supone que ustedes ya lo tienen interiorizado, lo conocen, ¿sí? Ya saben de qué habla, y como que son preguntas un poquito más sencillas, ¿sí? Ahora sí, en la que sigue, que es la 6, dice, imagine que fue contratado como consultor para potenciar los mercados que actualmente la empresa ha dejado en manos de los importadores. Detalle algunos puntos que incluiría en su documento final basándose en los 8 pasos, ¿sí?, de la toma de decisiones. ¿Se acuerdan que los 8 pasos de la toma de decisiones era, primero, identificar y definir el problema? O sea, en este caso, ¿cuál sería el primer paso? ¿De dónde se desprenderían los demás? Bueno, en este caso, la identificación y definición del problema sería potenciar, ¿sí?, los mercados actuales que la empresa ha dejado en manos de importadores. Ese sería como el primer paso. Y de ahí se desprenderían los otros, ¿sí? Que el segundo sería, bueno, identificar algunos criterios que yo utilizaría para definir la decisión. Luego, el siguiente paso sería asignar ciertos valores o ponderaciones. Igual ahora lo vamos a ver en el teórico antes de verlo en el práctico, ¿sí? Luego, definir alternativas. Luego que tengo esas alternativas, darle un valor a cada una de esas alternativas, decir, bueno, ¿cuál es la que me conviene más? ¿Sí? Mediante puntajes que yo le puedo ofrecer, elegir una alternativa, ¿sí?, tomar, implementar esa alternativa y después evaluar si esa alternativa fue la correcta. Sí, eso es lo que vamos a ver ahora antes de poder hacer el CEPIDE 6, verlo conceptualmente en la parte teórica. Sí, vamos a ver entonces qué son esos 8 pasos para la toma de decisiones y 8 pasos de toma de decisiones de forma racional. Hola Cecilia, ¿cómo te va? Estuvimos trabajando, ¿sí?, en los CEPIDE 2, que había quedado de deberes. Estuvimos haciendo el 3 y el 4 y el 5, ¿sí?, que eran conceptos teóricos que ya habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Ahora lo que vamos a tener que ver es un poquito de teórico para poder hacer el CEPIDE 6 y el 7. Y 7. ¿Sí? Que todavía, bien, gracias, profe. no lo hemos visto todavía. Después, otras cosas importantes, la entrega del trabajo, el plazo es hasta el viernes 23:59. Lo tiene que mandar a... ¿Por mail? Acá. Por mail, yo les pasé el mail ahí, déjenme buscarlo que ya se los vuelvo a pasar. ¿Sí? Cuando lo tengan terminado ahí, lo mandan al mail que te pongo ahí. Bien, y después hablamos de las clases presenciales en Minas y en 33 y Maldonado, que son este sábado. Déjame buscar dónde les había En puesto Maldonado a los las 8, ¿verdad, profe? En Maldonado a las 8, exactamente. Maldonado de 8 a 10 en primera instancia, ¿sí? Si nos llega un poquito más no hay problema. Y después, 33 es 8:30 y Minas a las 14 horas el sábado. Lo que vamos a estar haciendo en esa clase principalmente es utilizarlo para evacuar dudas, ¿sí?, de lo que hayan podido avanzar estudiando, de prácticas anteriores, de temas anteriores, y el viernes ustedes con Tatiana estarían empezando a hacer lo que es la revisión 2019, que si no da el tiempo para terminarla, también aprovecharíamos el sábado en la clase presencial conmigo acá en Maldonado y con Tatiana en 33 y Minas para terminar la revisión. Ah, vamos a ver una revisión entonces, buenísimo. Sí, ustedes ya la tienen subida, es la revisión 2019, que el formato va a ser prácticamente idéntico a este. ¿Sí? Un caso con preguntas y después una parte de preguntas, una segunda parte de preguntas teóricas a desarrollar.
Bien, Disculpa, gracias. profe, que va a ser muy parecida a la revisión que nos van a poner ahora, el Claro, formato. la estructura del formato sí. Sí, va a ser un caso, como venimos haciendo ahora, con algunas preguntas teóricas, que pueden ser 5 o 6 preguntas teóricas, no, perdón, prácticas, de aplicación práctica. ¿Se acuerdan cómo hacía Administración 1? Que aplicamos conceptos, no definimos, sino que aplicamos. Y después, una segunda parte que ahí sí ya estaría orientada más a el desarrollo teórico, ¿sí? Preguntas más conceptuales. Creo que la que está subida es esa. Con esa es más que suficiente, ¿sí? Por lo menos para ver la estructura, porque después va a depender de cada, Evelyn, de cada caso, ¿sí? Particular. ¿No va a haber múltiple opción, profe? No, múltiple opción no. Bien, vamos entonces a ver, presentación. Nos habíamos quedado por acá. Ya les comparto. Compartir. A ver. Sí, nosotros nos habíamos quedado acá hablando de los tipos de decisiones y bueno, vamos a avanzar el último pedacito de teórico, así podemos resolver los 12 pies que nos están quedando, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Un poco de lo que estuvimos viendo, o la toma de decisiones de manera convencional, ¿sí? Por lo general, cuando nos enfrentamos a la toma de decisiones en una empresa o algo, por lo general, o nuestra forma, o nuestra educación y todo, nos ha como, ¿cómo decir? Nos ha generado como un hábito siempre de, al momento de tomar decisiones, o tomo esta decisión, ¿sí? O esta propuesta me baso de A o en la B, ¿sí? Y lo que hay algunos autores, ¿sí? Que parten de lo que es más un pensamiento más creativo para la toma de decisiones y más integrador, dicen, ¿por qué no revisar la opción A y ver qué cosas buenas tiene, y ver la opción B y ver qué cosas tienes, y de A y B sacar una nueva opción de decisión a tomar, ¿sí? Lo que no es que excluyo, tomo A y excluyo B, o tomo B y excluyo A, sino lograr algo integrado, digamos, de sacar lo mejor de cada una de las propuestas de solución y elaborar una nueva propuesta de solución para ese problema, para la toma de decisiones. Sí, acá nos habla un poquito de eso, ¿no? Muestra al directivo un camino para sobrepasar los límites binarios del es esto o aquello, ¿no? Es como romper un poquito y decir, bueno, tratemos de ver todas las opciones que tenemos y tratemos de mejorar o sacar lo mejor de cada una y armemos, integremos las diferentes soluciones o propuestas o decisiones que tenemos para armar una mejor. Sí, eso es lo que nos habla un poquito de ese pensamiento integrador, ¿sí? Que es como un poco pensar diferente y no siempre estar definiendo o es esto o esto, esto o esto, esto o esto, ¿sí? Principalmente, fíjense acá, 4 características de ambos formas de pensar al momento de tomar las decisiones, ¿sí? Cuando hablamos de la forma tradicional, ¿sí? ¿Qué es lo relevante? Se enfocan solo en aspectos que son relevantes a la vista, y en cambio, ¿sí? Que yo les decía, lo que son los pensadores más integradores, buscan esa creatividad, buscan de decir, bueno, ojo, puede haber factores que pueden ser más importantes y quizás no están a la vista en esas dos alternativas, y podemos pensar en una nueva alternativa, una mejor solución a determinado problema, ¿sí? Tomar una mejor decisión. Lo que tiene que ver con el lograr, digamos, las soluciones, ¿sí? Tomar una u otra opción, ¿sí? Siempre descartando una y optando por otra. En cambio, ¿sí? El tomar decisiones integradoras claramente para generar resultados más innovadores y una decisión, unas mejores soluciones más creativas, ¿sí? Cuanto mayor opciones o posibilidades de toma de decisiones tengamos, claramente va a ser mejor, ¿sí? La toma de decisiones. Muchas veces con el método tradicional, ¿qué es lo que hacemos? Lo separamos en partes, ¿sí? Como dice, desmenuzamos los problemas en varias partes y se trabajan de forma
aislada para después un pensamiento integrado, ¿sí? En cambio, lo que sería un pensamiento más creativo, más innovador, al momento de buscar soluciones, tendríamos que pensar el problema primero como un todo, para después sí ir elaborando y analizando cada una de las partes para tomar una decisión y cómo se afecta cada una de esas partes a las otras. ¿Sí? Esto es un poquito decir, bueno, en este caso, vemos cada uno de los árboles primero, ¿sí? Eso cuando se habla de la referencia, la analogía de un árbol y del bosque, ¿sí? En este caso sería como ir viendo cada uno de los árboles, ¿sí? Para después buscar una solución, y en este caso es ver todo el bosque para después ir examinando cada uno de los árboles y ver la solución, ¿sí? En este caso es eso, un poco de pensar un poco diferente, ¿sí? Nos hemos desde la escuela que nos va formando, digamos, con este pensamiento tradicional de es una opción u otra, y no, ¿por qué no pensar una nueva opción que podría ser esa C que yo les digo? Bueno, eso es un poco de ese pensamiento creativo que tendrían que buscar en la toma de decisiones como gerentes, y que es muy valorado en los gerentes que piensan un poco diferente, ¿sí? Que claramente si estamos en la era de la información, la comunicación, ¿sí? Claramente es muy importante la creatividad e innovación al momento de tomar decisiones, ¿sí? Un poco de los modelos, nosotros solo vamos a ver un modelo que es el de los 8 pasos, que se basa en lo que es un modelo bastante racional, a diferencia, ¿sí? Del intuitivo. Vamos a ver que tenemos como ciertos pasos, le vamos asignando ciertos valores, ¿sí? Y llegamos a tomar una decisión, ¿sí? El modelo de 8 pasos claramente toma decisiones racional, ¿sí? Lo que busca es tratar de ser lo más objetivo racional al momento de tomar las decisiones. Lo que nos dice, deberíamos seguir estos pasos uno a uno, ¿sí? El primer paso, como hablábamos al principio, estamos hablando de toma de decisiones, es fundamental identificar y definir el problema, ¿sí? Sobre qué problema o oportunidad vamos a trabajar, y vamos de ahí a analizar las alternativas que tenemos, ¿sí? Luego, que identifico cuál es el problema, tengo que identificar cuáles son los criterios, ¿sí? Para tomar la decisión. En este caso voy a tener ciertos criterios que van a ser obligatorios y otros criterios que van a ser de forma opcionales o deseables, ¿sí? Supongamos, yo tengo un problema de que tengo que alquilar quiero abrir una nueva sucursal y tengo varias opciones, ¿sí? Mi problema es, quiero o necesito abrir una nueva sucursal en, no sé, en Rocha, ¿sí? Bueno, ese es el problema. Ahora, ¿qué criterios yo voy a tomar para definir esa decisión? Bueno, voy a tener algunos que van a ser obligatorios, como por ejemplo, el alquiler por mes que puedo pagar son 20.000 pesos, ¿sí? Eso es lo máximo que puedo pagar. Después, es necesario, otro obligatorio, de que esté ubicado cerca del centro, ¿sí? Eso podemos decir, para simplificar, ¿no? Tengo dos criterios al momento de tomar la decisión. El tamaño, cuántos metros cuadrados, por ejemplo, podría ser, pero vamos a suponer que los obligatorios son que el alquiler no supere los 20.000 pesos y que esté ubicado por lo menos como máximo a 2 cuadras de la plaza del centro de Rocha. Esos son obligatorios, eso sí o sí se tiene que cumplir. Ahora, puedo tener objetivos deseables, que tenga tantos metros cuadrados, de que tenga estacionamiento, de que tenga, no sé, una vidriera Maquinaria amplia. incluida. Exacto, sí, pueden haber muchos criterios. Ahí ustedes lo que van a ir es definiendo con el grupo que va a tomar la decisión los diferentes criterios. Algunos obligatorios, que sí o sí se tienen que cumplir, y otros deseables, si están mejor, ¿sí? Ahí definimos los criterios, ¿sí? Ahora, a esos criterios que yo definí, le tengo que asignar un valor, ¿sí? En este caso, puede ser de 1 a 10, donde 1 es el menos importante y 10 es el más importante, o de 1 a 100, ¿sí? La escala puede ser la que ustedes determinen, ¿sí? Pero por lo general puede ser de 1 a 10, donde 10 es lo más importante. En nuestro caso, de esos criterios de decisión que yo voy a tomar, ¿a cuál le voy a poner mayor puntaje? Primero, a los que eran obligatorios, ¿no? En este caso, que no supere los 20.000 pesos y que esté ubicado a menos de 2 cuadras de la plaza del centro, eso les voy a poner un 10. Son los más importantes
para mí. ¿Sí? Ahora, quizás le empiece a dar un valor, un puntaje menor, ¿sí? A otros, por ejemplo, como, bueno, los metros cuadrados tienen que ser, o deseable de que fueran tantos, un 8. ¿Sí? Esto es como cada decisor y cada, o el grupo que define las alternativas, esos puntajes los va a asignar el grupo, ¿sí? No hay alguna receta o que diga, tiene que ser un 8, tiene que ser un 7, tiene que ser tanto valor, ¿no? En esa escala de 1 a 10. Pero sí sabemos que los que son más importantes van a tener 10, 9, 8, y los que son menos importantes van a tener, por ejemplo, 3, 2, 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo funciona? ¿Está ahí? Sí, profe. ¿Sí? Defino qué criterios, los que hablamos, y después lo que voy a asignarle son puntos, del 1 al 10. Los más importantes les voy a poner cercano a 10, o 9, 8, y los que menos importancia tengan les voy asignando menor ponderación. Luego, tengo que definir en todas las alternativas, comparar o evaluar en cada uno de esos criterios. ¿Sí? O sea, supongamos que tengo 3 locales. ¿Sí? ¿Qué? 3 locales o 4. Vamos a poner 4 locales, ¿sí? Para alquilar. Pero de esos 4 locales, supongamos que hay uno que sale 30.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar ahí? De esas 4 alternativas, ¿cuáles voy a analizar? Voy a analizar 3, y esa seguramente ya la voy a descartar. ¿Por qué? Porque un objetivo obligatorio, ¿cuál era? Que no podía superar el alquiler los 20.000 pesos por mes. 20.000 pesos. Exacto. Ahí ya vemos un poco de la utilidad de esto. Me sirve, por ejemplo, si yo tengo determinados objetivos o criterios de decisión obligatorios, empezar como a eliminar y reducir la cantidad de alternativas que pueda tener. ¿Sí? En ese caso me voy a quedar trabajando con los otros 3 locales que cumple con que están cerca a menos de 2 cuadras y que cumple con un precio menor a 20.000 pesos por mes. ¿Sí? Ahí lo que yo voy a ir haciendo es analizando cada una de las alternativas en base a los criterios que yo elegí. Ahora, vamos a dar, o a siguiente paso, después de definimos las alternativas que tenemos, esos 3 locales, pasamos a darle un valor a esas alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que de esos 3 locales hay uno que me sale, no sé, 19.000, otro me sale 15 y otro me sale 2. ¿Sí? En este caso, ¿qué me va a convenir a mí en ese criterio solamente? Después vamos a ir volando los otros. Me va a convenir el que sea más barato, ¿no? Después compararé si el tamaño y otros criterios. Pero en el criterio, digamos, alquiler, el que me va a convenir va a ser el que salga menos, ¿no? Sí. Bien, entonces, a ese lo que voy a volver es asignarle, acá para poder definir o decidir entre las alternativas, otro puntaje que puede ser de 1 a 10 también, ¿sí? O sea que tenemos un criterio o un puntaje ponderado para los criterios de decisión. Y después cuando comparamos las decisiones, también les vamos a asignar un puntaje según el valor. Quizás al que me sale 12 le voy a poner un 10, al que me sale 15 le voy a poner 7, y al que me sale 19 le voy a poner 3. O sea, menor puntaje al que me sale más caro, porque yo quiero que el alquiler me salga lo más barato. ¿Sí? Ahora, otro criterio que ustedes, creo que era Julieta, que decía, bueno, los metros cuadrados. Supongamos que el de... ahora miro, voy a escribir ahí en el chat. Dale. Te paso ahí el mail. Ahí está. Bien, entonces, después, supongamos que tenía uno que era los metros cuadrados. Supongamos que el de 19.000 pesos tiene, no sé, 150 metros cuadrados. El de 15.000 tiene 100 metros cuadrados. Y el de 12.000 tiene 80 metros cuadrados. ¿A cuál le voy a poner mayor puntaje del 1 al 10? En este caso, ¿qué me va a interesar? Que tenga la mayor cantidad Mayor posible cantidad de metros cuadrados. de metros cuadrados. Entonces, ¿a cuál le voy a poner 10? Y seguramente el que tenía 19.000 pesos, que tenía 150 metros cuadrados. Vamos a verlo acá. A ver, denme un segundito. Vamos a hacerlo
más fácil para ir explicando. 2 segundos. Hago acá. Vamos a abrir acá. Así queda más claro. Abrimos acá. Y acá. Avísame cuando cargue ahí. Ahí cargo, profe. Bien, supongamos que tenemos este Excel, ¿no? Y tenemos, habíamos dicho, alquiler, ahora les agrando acá. Alquiler, agrandar acá. ¿Sí? Alquiler, estos eran mis objetivos. ¿Sí? Y supongamos que tenía objetivos. Alquiler, en este caso, quería que fuera menos, por mi presupuesto, de 20.000 pesos. Después dijimos, otro que ubicación. ¿Sí? La ubicación que estuviera, dijimos, menos de 2 cuadras. Después, dijimos los metros cuadrados que tuviera la instalación, que tuviera estacionamiento. Y bueno, vamos a poner esos 4 criterios para que sea sencillo. Dijimos, estos 2 son obligatorios, sí o sí se tienen que cumplir. Y estos 2 serán opcionales o deseables. Opcionales o deseables, que es lo mismo. ¿Sí? Bien, y dijimos que tenía 4 alternativas, ¿no? Vamos a poner alternativa 1, alternativa 2, 3 y 4. Creo que es más fácil ir explicándolo así que hablando. ¿Sí? Supongamos que tenía estas 4 alternativas. Y dijimos que los precios, la alternativa 1 salía, vamos a poner, no sé, 30.000 pesos. La alternativa 2 dijimos 19, 15 y 2. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Esto es lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? Cuéntenme. Sí, profe. Sí, Bien. profe, hasta ahí O sea bárbaro. que dijimos, la alternativa 1 ya se me excedía del presupuesto. ¿Sí? Por lo tanto dije no. La alternativa 1 no me sirve. Ya directamente acá ya no me sirve, excede los 20.000, que era un objetivo obligatorio. O sea que me quedé trabajando con estas 3 alternativas, la 2, la 3 y la 4. Y dijimos que, bueno, le asignaba un puntaje, insertar, un puntaje a cada uno de estos criterios o objetivos a cumplir. Dijimos, bueno, que el alquiler, ¿sí? Vamos a poner acá, puntos de ponderación. ¿Sí? Puntos de ponderación, dijimos, bueno, que el alquiler sea menos de 20.000, 10, porque estos son obligatorios, que la ubicación, por ejemplo, vamos a ponerle un 9, y quizás esto de los metros cuadrados de estacionamiento, que son deseables, un valor menor, quizás, no sé, 6 y 4. ¿Sí? Esto lo estoy poniendo arbitrario, digamos, pero esto lo vamos a definir entre el grupo de tomador de decisiones, de la decisión, ¿sí? Al momento de aplicar esta metodología. Bien, fijamos estos puntajes. Entonces dijimos, bueno, de estas alternativas, vamos a poner un poquito esto más arriba, de estas alternativas, dijimos, ¿a cuál le voy a dar mayor puntaje? ¿Sí? ¿Qué me va a interesar a mí? Pagar el menor alquiler posible, por lo tanto, la alternativa más valiosa, ¿cuál va a ser? Si yo le pongo un valor de 1 al 9. La 4. Dijimos, la 4, 10, a la 3, o sea, 8, y a la 2, o esta puede ser 7, y a esta puede ser un 3, ¿sí? Porque es la más cara. Bien, después dijimos, la ubicación, ¿sí? La ubicación tenía que ser que estuviera a menos de 2 cuadras. Todos cumplían con ese criterio. Vamos a suponer que, en este caso, esta está ubicada a 3 cuadras, esta está ubicada
a una cuadra, y esta está frente a la plaza. O sea que está en el mejor lugar. ¿Sí? Entonces, otra vez le voy a volver a asignar puntos. ¿Sí? ¿A cuál le voy a asignar el mayor puntaje? Y bueno, yo quería la que estuviera más cerca de la plaza. ¿Sí? Vamos a suponer que le pongo 10 a esta, que está enfrente de la plaza. La que está a 3 cuadras, ¿qué valor le voy a poner? Le voy a poner el menor, capaz que, no sé, 4. Y a esta que está a una cuadra, que está ahí un punto intermedio, 8. ¿Sí? Le empiezo como a dar valores a los criterios dentro de las alternativas que tengo que tomar. ¿Sí? Y me quedan dos, o eran los metros cuadrados. Vamos a suponer que esta tiene, dijimos cuánto, 150 metros cuadrados. Habíamos dicho 100. Y habíamos dicho, no sé, 80. No me acuerdo si eran 80. ¿Sí? Bueno, ¿a cuál le voy a dar mayor puntaje? A la de 150. A la de 150, 10. ¿Sí? Después, a esta le voy a poner 8 y a esta 3. ¿Sí? Más o menos el que se mantenga una relación. ¿Sí? Los 50 estos serían más o menos un 8, un 7. ¿Sí? Se podría hacer, cuando tenemos metros cuadrados, por ejemplo, podríamos determinar más proporcionalmente. Y nos queda lo último, estacionamiento. Vamos a suponer de que este no tiene, este tiene, y este no tiene. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a poner el mayor puntaje al que tiene, que es la alternativa 3, y después, bueno, esto va a ser aleatorio porque es sí o no. ¿Sí? Podríamos ponerle, bueno, 2 o 3 porque no tiene, y a este no tiene también 3. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué me va a ayudar esta toma de decisiones racional para elegir cuál es la opción que más me conviene? Bueno, voy a tener que empezar a multiplicar, ¿sí? Fíjense, el criterio de ponderación que yo tomé, por ejemplo, para los menos de 20.000, y lo voy a multiplicar por el valor que le di, o la puntuación que le di a cada alternativa. O sea, 10 por 3, ¿sí? Vamos a fijar este valor. ¿Sí? O sea, ahí me va a empezar a dar puntajes. Por eso que es un método más racional, me empieza a dar como valores en puntaje. O sea que multipliqué el ponderador del criterio o el objetivo por el puntaje que obtuvo cada alternativa. ¿Sí? 10 por 3, 10 por 7 y 10 por 10. Lo mismo voy a hacer para los otros. ¿Sí? Para que esté menos de 2 cuadras, mi ponderador era 9 y lo voy a multiplicar por, en este caso, que estaba frente a la plaza, ¿sí? Que era que tenía mayor puntaje. Ah, Ahora yo mismo. pensé que los sumabas, pero los multiplicas. Multiplico, exacto, multiplico el valor del ponderador, o sea, el objetivo o el criterio más importante para mí es el que tiene el valor más cercano a 10, el menos importante más cercano a 1. Y después acá lo que estoy dando es una calificación a cada alternativa. Y lo que vamos a multiplicar, la ponderación por el valor que le di o la calificación que le di a la alternativa. Lo La mismo voy a hacer con los calificación otros. se le da en el grupo de trabajadores que trabaja para la empresa, o una sola persona está dedicada a eso. No, esto depende, ¿no? Pero por lo general, esta decisión lo mejor es siempre tomarla, si se puede, en conjunto, ¿sí? En conjunto, Si no, bien. esta decisión yo la podría tomar, lo que pasa que al momento de fijar los criterios, ¿sí? Por ejemplo, puede ir el ingeniero y darle los puntos en construcción, en estacionamiento y todo demás, y después Exacto. llevarlos a la empresa y ahí toma la decisión. Por ejemplo, podría ser, ¿sí? Puede ser, ¿no? Sí. En este caso me queda ahora multiplicar los metros cuadrados por, en este caso, la puntuación que le di a cada uno de los metros cuadrados. ¿Sí? Eran estos acá, 10, arrastramos. Y lo mismo voy a hacer para estacionamiento, que le había dicho que tenía para mí un valor de 4 y lo multiplico por el puntaje que le asigné a cada uno. ¿Sí? En este caso, obtuve entonces acá ¿qué? La ponderación por la calificación que le di a cada uno. Y ahora lo que hago, ¿sí? Es sumar. Sumo la calificación en cada uno de los valores, y fíjense que acá me da
la opción alternativa 2, 192 puntos, la alternativa 3, 230 puntos, y la alternativa 4, 166. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me ayuda a esto es como para orientarme, ¿sí? Acá lo hicimos muy sencillo con poquitos criterios, ¿no? Pero lo que me está diciendo es, bueno, el que obtenga mayor valor sería, o me inclinaría, o me orienta a decir que capaz que sería, en base a los criterios que yo elegí, la mejor opción, ¿sí? A tomar. ¿Sí? Fíjense que acá estamos como mucho, aplicando como una metodología mucho más racional al momento de tomar las decisiones, ¿sí? O sea que en el orden sería, primero, quizás tomar la alternativa 3, porque es el que está, bueno, más cerca. Sí, en el caso que los dos tomen dos valores iguales, ¿te arma más criterios? Ahí tendría que revisar, ¿no? Si lo justo, es muy difícil que justo tengan los dos valores iguales porque alguno de los criterios va a ser diferente. Pero podría pasarte, ¿sí? Podría pasarte, nosotros acá no lo vemos, pero algo que se hace después de esto, ¿sí? Es algo que se hace un análisis de riesgo, ¿sí? En base a determinados criterios de riesgo. Nosotros acá lo vemos hasta esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, otro criterio es, bueno, tomo la de mayor puntaje, en este caso sería esta sería la mejor alternativa racionalmente en base a los criterios que yo elegí tomar la decisión, pero otra opción sería decir, bueno, no, tomo la alternativa 2 y tomo la alternativa 3 y la 2, que son las que tienen mayor puntaje. Y de acá, de estas dos, hago un análisis de riesgo según algunos criterios que tendré que definir, y ahí lo que hago es, bueno, elimino, descarto otra alternativa, y me quedo ya, en vez de que arranqué con 4 alternativas, ahora ya me quedo con 2. Y de esas 2, por ejemplo, sigo continuando con el análisis de riesgo, ¿sí? Y ahí podré llegar a tomar la decisión que podrá ser la 3 o la 2. ¿Sí? Esto es un poco esos 8 pasos lo que me dice. Bueno, agarro, identifico el problema. El problema es, sí. ¿No se podría hacer tipo, después de hacer eso, y te quedan, por ejemplo, 2 así con mucho puntaje o similar, hacer, ver de los objetivos, ¿cómo eran que se llamaban los principales? Obligatorios. Obligatorios, el que tenga más. También podría ser decir, bueno, de los obligatorios, 2 tienen bastante puntajes similares, pero después voy a como a filtrar o tratar de hacer un análisis más a profundidad de los obligatorios. ¿Sí? Podría ser. ¿Sí? En este caso, fíjense, lo que me ayuda a esto es como, no quiere decir de que esa es la alternativa 2, es esa la decisión que tengo que tomar. Me ayuda a orientarme de forma más racional a cuál sería la mejor alternativa. ¿Sí? Lo mismo esto podría ser de si yo tengo que comprar, en vez de alquilar un local, ¿no? El primer punto era identificar y definir el problema. Bueno, en vez de alquilar un local cerca del centro, podría ser comprar computadoras para los gerentes. Bueno, ¿qué criterios voy a ver? Bueno, que tengan qué procesador tiene, qué Windows tiene, cuánta memoria, qué velocidad, procesador, no sé, que tenga funda, no tenga funda, estuche para guardarla. ¿Sí? Bueno, ahí son un lote de criterios y lo que voy a hacer es, bueno, cada una de las alternativas, tengo Sony, Toshiba, Dell, Lenovo, y ahí lo que hago es aplicarle este criterio, ¿sí? Con los objetivos, alternativas que tenga para cada uno. ¿Sí? Esto es un poco ese proceso de 8 pasos. Primero, identifico y defino el problema. Después, identifico los criterios. En este caso, los criterios que nosotros pusimos fue alquiler, ubicación, metros cuadrados, estacionamiento. Dentro de esos criterios va a haber algunos que sí o sí se tienen que cumplir y otros que son deseables que estén. ¿Sí? Luego, asigno un valor de importancia a esos criterios, ponderación. En este caso lo más importante es que el alquiler sea menos de 10, después que la ubicación esté a menos de 2 cuadras del centro, ¿sí? Le asigno un puntaje que puede ser de 1 a 10 o de 1 a 100, donde 10 es lo más importante, 1 es lo menos importante. Luego que hago eso, defino qué alternativas tengo. En este caso tenía 4 locales para alquilar. ¿Sí? Luego que definí esas alternativas, le doy, en base a estos criterios que yo seleccioné, un valor, ¿sí? O un puntaje, ¿sí? Que ahí nos dice lo que nos dice valorar las alternativas evaluadas. Básicamente es asignarle un puntaje. ¿Dónde? En este caso, en el alquiler, ¿qué me va a interesar a mí al momento de tomar la decisión? Bueno, pagar
lo menos posible, ¿sí? En este caso, por eso es que le dimos 10 a la alternativa 4, y a la que era más cara le dimos un puntaje más cercano a 1. Ahora, después que hicimos todo esto para cada una de las alternativas, ¿sí? Escogemos la mejor alternativa, que en nuestro caso podríamos haber dicho de que era la alternativa 3, porque era la que obtenía mayor puntaje, ¿sí? Luego de esto, el paso 7 y 8, ¿qué es? Es ir a alquilar el local, empezar a tomar acción, o sea, contactarme con el dueño, la inmobiliaria o quien sea para poder contratar ese local, ¿sí? O sea, convertir la decisión en una acción efectiva, y luego, ¿sí? Lo que tengo que hacer es como una revisión o una medición o un control de que realmente esa decisión fue la más correcta, porque se acuerdan que una de las cosas que hablábamos al principio en la toma de decisiones, la decisión, ¿cuándo la tomo? La tomo hoy, pero ¿cuándo tiene sus efectos? A futuro, ¿sí? Por lo tanto, el último paso de la toma de decisiones es eso, ¿no? De evaluar, controlar, realmente esa fue la decisión correcta. ¿Sí? ¿Se entendieron los 8 pasos? Capaz que así con numeritos y eso se entendía mejor que ir hablándolos cada uno. Cuéntenme, dudas, preguntas. Sí, profe, bárbaro. Bien. Seguimos. Nos queda la última parte, ¿sí? En este caso, al momento, ¿sí?, de tomar decisiones con este formato racional, lo que trata en cierta forma es decir, bueno, tratar de ser lo más objetivo posible, donde siempre sabemos que algo de subjetividad va a haber, porque la asignación de esos puntos de 10 a 1 o de 1 a 10, en cierta forma tiene un poco de subjetividad dentro, ¿sí? Lo que trata es como de ser un método racional que trate en cierta forma de tener lo menos posible de subjetividad, pero siempre va a haber algo, ¿sí? En este caso, al momento de la toma de decisiones racional, ¿sí? Se habla un poco de decir, bueno, muchas veces, ¿qué se espera de los tomadores de decisiones? Que siempre tomen, o como gerentes, tomemos las decisiones más óptimas y las mejores decisiones posibles de todas las alternativas, ¿sí? O sea, que analicemos toda la información, que tengamos todos los recursos disponibles, que podamos procesar toda la información y elegir la opción óptima, la mejor. ¿Eso es posible? ¿Tenemos todos los recursos disponibles? ¿Tenemos todo el tiempo? ¿Podemos procesar toda la información y elegir la óptima, o sea, la mejor de todas las alternativas? ¿Como gerentes? ¿Les parece que es posible eso? ¿Tenemos todo el tiempo, todos los recursos? Y a veces no, depende de las circunstancias mucho también, ¿no? La mayoría de las veces no, ¿sí? La mayoría de las veces no podemos tomar la decisión óptima, o sea, la mejor de todas, porque quizás alguna alternativa no la tomé en cuenta. Capaz que había de estos locales que yo tenía, había una alternativa 5, que no me di cuenta, no la sabía, y me opté por la alternativa 3. Y esa alternativa 5 estaba también enfrente de la plaza, salía 10.000 pesos, tenía 200 metros cuadrados, ¿sí? Y era mejor que todas las otras alternativas. ¿Qué sucede? Al momento de tomar decisiones, nosotros lo que vamos a hacer es tomar la mejor decisión, no la óptima, la mejor posible dentro de la información que pude procesar, del tiempo que tuve y de los recursos que tuve, ¿sí? Y ahí lo que se habla es decir, bueno, ¿es posible tomar decisiones totalmente racional al 100%? No. Por lo general, lo que vamos a tomar es decisiones con racionalidad limitada, o sea, no vamos a tener todo el tiempo, no vamos a tener todo el presupuesto y recursos, ¿sí? No vamos a poder a analizar todas las alternativas y opciones, ¿sí? Por lo tanto, un poco, ¿sí?, que muchas veces se espera que los gerentes al momento de tomar decisiones sean perfectos, ¿sí?, y que tengan todo eso, esa forma racional. En la práctica, en la realidad, no es así. Siempre vamos a estar trabajando con esa racionalidad limitada y tomando la mejor decisión posible dentro de lo que la información que puedo procesar, los recursos que tengo, el tiempo, ¿sí?, esperando de que sea la mejor decisión posible, ¿sí? Ahora, los gerentes, ¿se acuerdan que se hablaba, bueno, cuál es la función gerencial? Bueno, hablábamos de que eran estas 4 actividades, estos 4 procesos, ¿no? La planificación, la organización, la dirección y el control, ¿se acuerdan? Hablábamos del proceso administrativo. Bueno,
en este proceso administrativo constantemente estamos tomando decisiones como gerentes. Al momento de planificar, ¿qué estamos definiendo? Bueno, estamos definiendo la misión, la visión, los objetivos, ¿sí? Los indicadores para medir si estamos alcanzando o no esos objetivos. Al momento de organizar, ¿qué estamos definiendo? Y bueno, estamos definiendo, por ejemplo, la estructura, cómo va a estar organizada, qué tipo de departamentización vamos a utilizar, qué órganos va a tener la organización, quién va a depender de quién, los niveles jerárquicos. Al momento de la dirección, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, ¿cómo vamos a motivar a las personas? ¿Cómo las vamos a liderar? ¿Sí? Al momento del control, bueno, ¿cómo vamos a tener el sistema de control más estricto, más flexible, con más indicadores, menos indicadores, ¿sí? Con sistemas de retroalimentación, controles que sean preventivos, concurrentes o posteriores, ¿sí? Bueno, en todo este proceso administrativo, ¿sí? Como gerentes estamos tomando decisiones en la planificación, en la organización, en la dirección y en el control. ¿Sí? Todo lo que vimos del proceso administrativo y todo lo que entregaba cada una de estas funciones, bueno, es básicamente también dónde se están tomando decisiones en esas funciones los gerentes. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? 3. Son y 7. Bien. Después, si la información es el insumo para tomar decisiones, ¿sí? La información actualmente, ¿sí? Y muchas empresas venden, ¿sí? Cierta información o esas bases de datos que tienen y tienen mucho valor, porque permiten, son, digamos, el recurso, uno de los recursos más valiosos, como quizás antes, en la época feudal, era la tierra, en la revolución industrial era todo lo que tenía que ver con el capital, y actualmente, ¿sí? ¿Cuál es uno de los recursos más valiosos? La información, ¿sí? Y la información para tomar decisiones es el insumo, es la entrada, es lo fundamental, ¿sí? Que le permite a los gerentes tomar las decisiones. Por lo tanto, la información es de suma importancia, y el gestionar esa información dentro de las organizaciones es de suma importancia. Esto creo que yo se lo mencionaba en la Administración 1 o acá en algún otro tema. Antes, el tener un sistema de información o tener sistemas de información o lo que era la función de tecnología, de IT dentro de la organización, era una función de apoyo para que mantuviera los equipos, las redes funcionando y todo. Pero actualmente, ¿sí? Tienen un rol estratégico, ya no son una función de apoyo, sino que son una función principal o estratégica dentro de la organización, ¿sí? Que ha cobrado totalmente relevancia con todo eso que ustedes ven del análisis de datos, ¿sí? Business Intelligence, ¿sí? La inteligencia de negocio, bueno, todo eso es fundamental. La información es crucial, digamos, para la empresa y poder realmente tomar decisiones de calidad, que sean oportunas, ¿sí? En tiempo y forma, digamos, los gerentes dentro de la empresa. Sí, un poco también todo lo que veíamos en lo que eran los sistemas de información, los ERP y todos esos sistemas integrados, en la unidad de tecnología en Administración 1, bueno, mucho de eso aplica acá, ¿sí? Pero sin duda alguna, la información, como dice acá, se le concede un valor subjetivo en la medida en que sea necesaria para un individuo o grupo, ¿sí? O sea que la situación y la necesidad de esa información, ¿sí? Va a tener mayor valores en determinadas circunstancias o situaciones para uno o para otro, dependiendo del tomador de decisiones, ¿sí? Por lo tanto, como dice acá, el verdadero recurso de valor es la información y la tecnología, ¿sí? Que está a servicio de esto. O sea, para tomar decisiones, los sistemas de información actualmente me permiten procesar mucho más cantidad de información, de informes y todo mucho más sintetizado, que como gerentes no podríamos procesar esos volúmenes de información, tanto que se generan dentro como fuera de la organización, ¿sí? Por lo tanto, facilita y ayuda muchísimo a tomar decisiones dentro de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos? Y un poco que hablábamos al principio de la información. Es que tengo muchísima información y lo que yo tengo que tratar es de separar y elegir y seleccionar la información de calidad, que es buena y que me sirve para tomar las decisiones, ¿sí? Vamos al caso. Básicamente era un poquito eso de marcar la importancia de la información, que es lo primordial y el insumo para la toma de decisiones, y vamos a trabajar en el tiempo que nos queda en la práctica, ya les comparto.
¿sí? En lo que sería el CEPIDE 6, ¿sí? En este caso es un poco para que lo discutan, lo piensen, ¿sí? Y vamos, primero, antes del 6, vamos a ver la pregunta 7, que es más corta. Denme un segundito. Toma decisiones, acá. ¿Sí? Dentro de las preguntas que teníamos, vamos a dejar la 6, que la 6 básicamente que es aplicar, ¿vieron los 8 pasos que estuvimos acá? Viendo hace un ratito, el definir el problema y eso. Que ustedes lo traten de aplicar, ¿sí? Para el caso de, en este caso, atender mejor sería lo que sería potenciar los mercados que actualmente si la empresa ha dejado en manos de los importadores, ¿sí? O sea, ¿cuál es el problema? El primer paso que ustedes tendrían que comenzar para pensarlo, razonarlo, es, ¿se acuerdan? Identificar y definir el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema en este caso? Que les digo, así los puede ayudar para armar los otros pasos, sería potenciar los mercados que actualmente la empresa ha dejado en manos de los importadores, que es un poco lo que nos dice el CEPI, ¿sí? Ese es el problema. Ahora, el 2, lo que voy a tener que definir van a ser los criterios, ¿sí? ¿Qué criterios podría utilizar? Y bueno, podría ser cuánto me permitiría aumentar las ventas en el exterior si yo atendiera o me enfocara en potenciar esos mercados, ¿sí? Un criterio podría decir que las ventas en el exterior crezcan un 15%. No sé, ese podría ser un criterio. Otro criterio podría ser que se mejoren los plazos de entrega de 30 días a 15 días, por ejemplo, que sean en 15 días. ¿Sí? Eso podría ser otro criterio. Después, otro criterio podría ser de mejorar las relaciones con los importadores. ¿Sí? Ahí son diferentes criterios, pueden ser otros o algo, pero ahí definí algunos. Ahí lo que tendría que hacer, ¿qué sería? Decir de esos cuáles son obligatorios y cuáles serían deseados. ¿Sí? Ahí lo que entonces, en el CEPIDE2, que es identificar los criterios, ustedes tendrían que definir criterios importantes para potenciar los mercados en el exterior. ¿Sí? Después, el 3, que es asignar los ponderadores, bueno, ahí podrían asignar en base a lo que ustedes podrían suponer, porque ese trabajo tendrían que hacerlo en conjunto con la dueña de la empresa, los que están en la empresa, pero bueno, en cierta forma, ¿cuáles serían más importantes? Como decía, bueno, aumentar las ventas en el exterior un 15%, mejorar las relaciones con los importadores, mejorar el plazo a 15 días de entrega en esas importaciones, lo que sea. Ahí le pondré de 1 a 10 un criterio, como hicimos hoy. Luego, ver qué alternativas podría tener. ¿Qué alternativas podría obtener para estar en el exterior? Y bueno, 2 principalmente. Una podría ser instalarme yo en el exterior y no tener un intermediario. Y la otra podría ser de generar nuevas alianzas estratégicas con otros proveedores para llegar a más público en general. ¿Sí? Podrían ser. Estoy suponiendo, ¿no? Siguiendo los pasos de esos 8 pasos de toma de decisiones racional y evaluar. Después, darle un valor, ¿sí? A cada una de las alternativas, o sea, a esas alternativas que yo tengo, por ejemplo, acá puse 2, pueden ser más que ustedes puedan inventar, ¿no? Yo dije, una, no trabajo más con esos importadores y me instalo yo en el exterior, o mejoro las relaciones y genero más alianzas con otros proveedores para llegar a más mercados. ¿Sí? De esas, en base a los criterios que dijimos, mejorar el razonamiento, aumentar tanto las ventas, que los plazos sean menores a 15 días, ahí le asignaré un puntaje, ¿sí? Según lo que ustedes plantearían. Después, escoger la alternativa, o sea, la que tuviera mayor puntaje. Después de la que tenga mayor puntaje, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál era el otro paso? Después que asignaba el puntaje, implementaba la decisión y después tenía algún mecanismo de relevamiento, o sea, de control, ¿sí? Para ver que lo que implementé se está llevando a cabo correctamente. ¿Sí? Eso es un poco lo que pide el CEPIDE 6. Lo dejo para que ustedes lo piensen, ahí por lo menos tiré algunas iniciativas, pero no nos va a dar para hacerlo, ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, para que ustedes lo piensen. Y sí, vamos a pensar el 7. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el pensamiento integrador qué era? A ver qué les quedó.
que no separaba, que pensaba en todo como conjunto, no separaba Bien. por... Bien, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que dijimos es que a veces puedo tener diferentes soluciones o alternativas, ¿sí? Y lo que trato es como buscar lo mejor de cada una para, ¿sí?, sacar una nueva solución, una nueva propuesta de solución, como decía ahí, que busca innovar, ser más creativo, ¿sí? Perfecto, Verónica y María que mencionan. ¿Sí? Eso es el pensamiento integrador, decir, bueno, de estas alternativas, ¿por qué tengo que elegir entre A o B? No, tratemos de sacar lo mejor de A, lo mejor de B y creemos una nueva C, opción C, que nos permita obtener un mejor resultado, un mejor desempeño, una mejor toma de decisión. ¿Sí? Entonces nos dice, aplique el pensamiento integrador mencionado en el material de estudio unidad temática 5 para el análisis de alternativas. ¿Sí? En este caso, para analizar las alternativas, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Sí? En este caso, ¿qué era lo importante o qué identificó, ¿cómo se llamaba? Carolina, ¿qué era lo importante de su negocio? ¿Qué era lo relevante? Lo que le hacía el diferenciador, el factor diferenciador. ¿Que eran productos naturales? Perfecto, ¿no? Eran productos de calidad, naturales, sin químicos, ¿sí? Y en cierta forma lo que veíamos hoy en el párrafo, creo que era 2 o 3, que nos decía que era percibido como innovador por parte de los clientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue entonces lo importante o lo rico o lo más importante? La calidad del producto, sin químicos, sin conservantes. Y bueno, en este caso, ¿sí? Eso fue lo relevante, ¿no? De esas, ¿se acuerdan de esas 4 características? Determinar lo relevante. ¿Qué es lo más relevante con ese pensamiento integrador? ¿En qué se tendría que basar la toma de decisiones o cada vez que ella toma decisiones? Lo primero en eso, ¿no? Como dice ahí María, lo que dice Cecilia, lo más relevante y por donde tiene que pasar toda la toma de decisiones es siempre pensando en eso, ¿no? Esos factores En que son mantener el producto. Exacto, ¿sí? ¿Cuáles podríamos decir? Bueno, había muchas empresas que tenían esos productos, quizás que no eran de esa calidad, sin productos químicos, ¿sí? En este caso, ¿qué fue lo importante, lo relevante para ella? ¿Sí? El producto. ¿Sí? Digamos, la calidad, sin conservantes, el potenciar la marca. Perfecto. ¿Sí? Eso nos hablaba un poco en ese párrafo, creo que era 2 o 3. Ahora, ¿sí? En este caso, analizar la causalidad, digamos, que era el segundo, el producto en sí mismo, exactamente, María. Y eso era lo relevante, lo importante al momento de que ella fue tomando las decisiones. ¿Sí? Claramente ahí podemos ver que buscó cosas que quizás otro no vio, y se acuerdan que decíamos, su esencia o cómo surge su toma de decisiones era mediante la intuición, los sentimientos y esa creatividad, ¿no? Uno de los factores o componentes claves al momento de tomar la decisión. Ahora, en este caso, lo que tiene que ver con analizar la causalidad, que era otro de los elementos del pensamiento integrador, en este caso, seguramente, ¿se acuerdan que el método tradicional era un pensamiento lineal, ¿sí? Donde lo que hacía es analizar cada una de las alternativas? O considerar, digamos, el pensamiento integrador, que lo que decía es considerar las relaciones multidireccionales y todas las posibles variables, no de forma lineal, A o B, sino todas las opciones o alternativas. En este caso, no nos menciona mucho, ¿sí?, del caso, pero seguramente en su idea, en su creatividad, ¿sí?, o su innovación, claramente el pensamiento no fue lineal. ¿Sí? No sé qué les parece. Por lo que nos cuenta el caso, me parece de que su pensamiento, ¿sí?, no fue de manera lineal, sino de que vio como un todo de ese sueño, de eso, y esa creatividad, esa idea de negocio. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Si tuvieran que decirme, ella tuvo... Profe, yo tengo una duda. Ver Dale. algo como lineal, ¿qué sería? Porque ahí estoy confundida. Yo también Claro, me confundí. Claro, de forma lineal sería de esas dos opciones, las alternativas que tengan, nosotros decíamos alternativa O B, ¿sí?
fijarme entre esas dos opciones y las alternativas que tengo. Bueno, si tomo A, va a pasar esto, y si tomo B, va a pasar esto. ¿Sí? O sea, es como que las variables donde más de A produce más de B. O sea, tomo más decisiones de A y pasa más B. ¿Sí? O sea, tomo decisiones de A o tomo opciones de A y va a pasar determinada cosa. Como que tengo un pensamiento lineal de lo que si hago algo, pasa tal cosa. ¿Sí? Que eso habla un poco también, ¿se acuerdan que hablábamos de al momento de tomar decisiones? Yo puedo tomar decisiones en certidumbre, donde si yo sé que tomo A, pasa B, o decisiones más en incertidumbre o riesgo, que yo si tomo A, no sé si pasa realmente o va a pasar B, sino que pueden pasar otras cosas. Eso es un poco esto, ¿no? Ella al momento de tomar la decisión de emprender, de llevar a cabo su idea, de tomar la decisión de esos productos, ¿realmente fue lineal y saber de qué iba a pasar? No, no fue lineal. No fue lineal. Ella tomó como un todo y No, tal. digamos, tenemos la idea y es como dice el pensador, como exacto, ¿sí? Como un todo, digamos, y no quizás viendo o desmenuzando la idea o la oportunidad o el problema en parte, sino tomando como un todo la decisión, ¿sí? En este caso, en base a múltiples factores que ella resolvió, ¿sí? Entonces, a ver, si tuviéramos que definir, ella tuvo un pensamiento más lineal, más tradicional al momento de tomar la decisión de emprender este negocio, de tomar la idea, o fue quizás una forma de pensamiento un poco más integrador. ¿Qué les parece? Como resumiendo. Sí, inclusive ella nos hablaba de que... Un pensamiento fue, integrador, profe. Integrador fue porque fue muy innovador, ¿no? exacto, ¿no? Nosotros lo hablábamos hoy, ¿no? Que era innovador, que era, como en cierta forma nadie lo ofrecía, la forma de pensar el negocio, digamos, que en cierta forma la creatividad, la innovación. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir de que en base a las características que nos cuenta el caso, digamos, de la toma de decisiones que ella fue abordando en cada una de las etapas y las decisiones que fue tomando, y principalmente en la de iniciar el negocio, crear el laboratorio, hacerlo con determinados productos, enfocado en la calidad, sin conservantes, todo eso, claramente podemos decir de que fue como un pensamiento, ¿sí? De forma de pensar integradora por parte de Carolina. Sí, eso es lo que apunta a esta pregunta, es decir, bueno, fue una decisión que agarró unas alternativas, vio las alternativas y sabía que si tomaba esto pasaba esto, o fue tomando decisiones como de, de evaluar o tomar diferentes criterios para ir definiendo cada una de las decisiones que fue tomando. ¿Sí? En este caso yo creo que también, ¿no? Se ve como un pensamiento integrador, más creativo, más innovador, no tan lineal, tan decir, bueno, hago A y pasa B. ¿Sí? Y más que nada en el mundo empresarial es muy difícil, más que nada cuando pensamos, ¿se acuerdan que la mayoría de sus decisiones eran puntuales y estratégicas? ¿Sí? A ese nivel, por lo general, cobra mayor relevancia el lograr tener un pensamiento integrador que uno tradicional, ¿sí? Y a veces llegar a esas empresas que toman grandes decisiones y que son exitosas, ¿sí? Pasa un poco por ahí, ¿no? De generar esa creatividad, esa innovación, ¿sí? Y no ser tan como rígido, tan lineal al momento de pensar, ¿sí? Eso era un poquito lo que nos planteaba esta pregunta, ¿sí? Decir, bueno, al momento de tomar decisiones, lograr ser creativo, a veces no solo basarnos de forma racional, sino también incluir la intuición y lograr el pensamiento más integrador de ver, ¿sí? El todo y no ver solo las partes individuales. Bien, estimados, ¿cómo estamos a tiempo? Creo que ya estamos casi. Sí. Clase que viene, recuerden, van a estar haciendo revisión 2019, primera revisión 2019, ya está subida en la web. Recuerden los horarios de las clases presenciales, Maldonado de 8 a 10, después en 33, sábado 8:30, y Minas a las 14 horas. ¿Sí? Después recuerden, el plazo para entrega del trabajo, ¿sí? Es el viernes 30 hasta las 23:59, ¿sí? Ahí tienen tiempo para mandar el trabajo, ¿sí? Ahí les vuelvo a poner lo que habíamos puesto al principio, ¿sí? Lo mandan a ese mail.
Bien. Si no da, recuerden, si no da para terminar la revisión el viernes, la estamos terminando en clase presencial con Tatiana, Minas y 33, ¿sí? Y conmigo acá en Maldonado. Gracias, Nos profe. vemos. Dale, que pasen. Nos vemos el sábado. Bueno, profe, hasta el sábado. Muchas Chao, gracias. profe, Que pasen bien, gracias. hasta luego. Sebastián. Sí.